Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Inge. Esperemos un ratito, unos 2 minutitos hasta acomodar las clases. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar en la teoría. Estamos cuarta semana, como les mencioné, creo que sí va a ser necesario recuperar las clases porque estamos ya a 2 semanas para que ya se acabe el parcial. Aquí pasa todo muy rápido. Entonces, lo ideal sería eh, ver si terminamos todo en este parcial. Es la semana de retraso. Déjenme solo. Creo que no, ¿verdad? Creo que no dice esto. Che, unos 2 minutitos. Estamos. Mm, No sé, bueno, acabé de hacer los grupos. Creo que ya los subí. No digamos esto. Por lo tanto, ya la tarea también quedó para el 8 de mayo. Está del que revisen. Quedaría la tarea para el 8 de mayo. Estoy cerrando un montón de ventanas. El, el comandante, la comandante de este grupo, ¿quién es? Buenas tardes, Inge, presente. Usted, Wilson, ya le voy a poner, creo que sí le puse, ¿no? Para que me dé seguimiento al sílabo. Ya voy a hacer, ya me aprobaron los sílabos, ya creo que ahorita sí ya les he de subir el sílabo. Y para que me den seguimiento. A ver, voy a ver. Déjeme ver que tiene el sílabo. Bien. A ver, un ratito, espérenme. Estoy cerrando porque estoy con muchas ventanas abiertas y después me confunden, ¿no? Voy a seguir con el documento, no les avances en las diapositivas, pero también como el documento está resumido,
Entonces me va a ser más fácil también trabajar con ese documento. Así trabajé con el otro grupo y tuve bastante bueno. Avanzamos bastante. Y vamos a ver. Inge, para subir el taller tiene que tener un nombre en específico. Mande. Para subir el taller necesitamos un nombre específico. Taller uno. Búsqueda de información. Mm, mm. Búsqueda de información. ¿Cuál es el 537? Ah, ya. Lo- Chusa iban a probar si era de la otra materia y tenía que corregir a mi modo, ya quedó con más deberes la otra materia. Tenía que dejar los mismos. A ver, en este parcial tenemos las siguientes actividades que están aprobadas. Este es el taller uno que hicimos de la búsqueda de información y nos toca hacer el ensayo sobre un tema relacionado a la carrera. Ya tienen que ir buscando los grupos el tema que van a hacer de proyecto. Bueno, estos mapas mentales son autónomos y también vamos a hacer otro taller que es el planteamiento del problema. Finalmente tienen que realizar el marco teórico. Eso es lo que tenemos para este segundo parcial. Y lo que tenemos que ver sobre estas temáticas. Ya hemos visto las bases de datos digitales y nos quedamos en los tipos de informes de investigación. Entonces, el día de hoy vamos a, tal cual avanzamos con el otro curso, vimos hasta el tema que es el conocimiento científico, eh, el objeto, el método y la teoría. Y vimos también, esto creo que no vimos, habilidades básicas, escritura académica, gestos bibliográficos. Esto también vimos, me parece, sí. Damos tipos de informe científico, nos toca ver la ética, las definiciones conceptuales. Y la próxima clase estaríamos viendo el tema de investigación, las variables y los métodos para el desarrollo del marco teórico. Este sílabo ha sido un poco diferente al de los otros chicos. Bueno, por eso porque tienen tres actividades. No es tan igual casi no es igual al de la otra asignatura. Listo, entonces vamos a trabajar con el documento y ya les voy a subir también. Fíjense si ya les he cambiado la fecha del deber. Pueden darme viendo. Sí, Inge. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Ya. Entonces estábamos viendo los tipos de informes de investigación la clase pasada. Ya les voy a subir las clases grabadas el día, más tardecito. Ya les subo las clases grabadas para que tengan de la semana pasada, porque de esta semana, de la anterior semana ya les había subido. Entonces nos toca ver todos estos temas.
Yo les había mencionado que existen algunos tipos de investigación dependiendo del contexto, pero nosotros como profesionales siempre vamos a tener que presentar informes. Si somos ingenieros, tenemos que presentar informes técnicos, ¿no? Por ejemplo, si estamos dedicados a la construcción, un ingeniero que es el jefe de obra tiene que presentar o se tiene que pedir a los demás ingenieros que forman parte del equipo de trabajo los informes de avance de la obra. Por ejemplo, estos tienen que tener detalle, ¿no es cierto?, de cuánto material gastaron, de las estructuras, de la cantidad de personal que utilizaron, bueno, ya el detalle tiene un informe al detalle de todo lo que necesita para llevar el trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces, necesito un informe detallado de todo lo que se hizo en cuanto a la parte técnica, en cuanto los recursos humanos, los recursos financieros, los materiales, el tiempo, si hubo retrasos, si está todo a tiempo, si es que hay que corregir algo, si es que, bueno, todos los detalles en sí mismos de la parte técnica. Y estos informes son redactados por especialistas o van dirigidos a los especialistas, o sea, los profesionales que son dentro de una determinada rama. Siempre, bueno, eh, ustedes en su vida profesional, seguramente los ingenieros de distintas ramas van a tener que hacer informes detallados de lo que encontraron o de los aspectos técnicos que van a evaluar. En la mañana me preguntaban si estos informes tienen alguna estructura. En realidad, no, y depende de la empresa, ¿no? Y depende del objetivo del informe. Es decir, que cada empresa, cada persona puede tener su propio informe y el nivel de profundidad que necesita en el informe de la parte técnica, eso va a depender de la persona, ¿sí? O de quién redacta el informe o de quién lo solicita el informe. O sea, no es que existe un detalle, porque además también el informe técnico de cada rama puede ser distinto, o el enfoque o la necesidad de un informe técnico puede ser distinto, ¿no? También les había hablado de los informes ejecutivos. Yo les había mencionado que estos son dirigidos para los líderes de las empresas, los gerentes, los alcaldes, las personas que toman decisiones fundamentalmente. Estos informes deben tener resúmenes, ¿no? Accesibles para la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, normalmente ustedes estos resúmenes, estos informes resumen o estos informes ejecutivos tienen los datos estadísticos finales, ¿no? Por ejemplo, cuántas ventas hizo el año, qué cantidad de personas ingresaron. Si es que hablamos de un informe de turismo, por ejemplo, qué cantidad de personas ingresaron al país, cuántos fueron los montos estimados de recaudación por turismo, etcétera. Pero en resumen, sí, igual si fuera de la construcción, a lo mejor necesito saber cuántas casas están construidas, cuántas están vendidas, si es que hablamos de una urbanización, o, o hablar, por ejemplo, del porcentaje de avance de la obra, ¿no es cierto? A lo mejor al gerente o al dueño de la constructora no le interesan los detalles. O sea, internamente a la parte personal técnico sí, pero ya al gerente, al dueño, que incluso puede ser que no sea ni siquiera una persona del área. O sea, por ejemplo, puede ser que el dueño de la constructora no sea ni siquiera ingeniero civil. O a lo mejor hablamos del municipio. Puede ser que el alcalde de un municipio no necesariamente sea ingeniero civil, a lo mejor no sepa ni de qué son los detalles de las estructuras y todo. Solo tiene que saber los datos macro, ¿sí? Los datos más relevantes, ¿no? Claro que si le dicen con qué tipo de material está hecho la obra, la carretera, de qué tamaño es
la carpeta asfáltica, a lo mejor sí, ese tipo de detalles, pero no así como entrar en detalle del material, no. Simplemente resúmenes sobre los cuales los ejecutivos, en este caso los directivos, puedan tomar decisiones. Y para nosotros que estamos haciendo investigación científica, lo que más nos importa son los artículos científicos. Yo les había mencionado que no sirve de nada que ustedes hayan hecho un hallazgo, hayan encontrado, em, qué sé yo, digamos que están haciendo una investigación y determinan que existe un material o una aleación que puede ser muy buena para la construcción antisísmica, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor, si eso queda solo con usted, no trasciende, no trasciende porque queda solo usted. Si se muere usted, ya no, eso no sirvió al mundo, no sirvió a la ciencia. Y para que pueda servir a la ciencia debe publicarse, ¿no? Debe generarse esta información de tal forma que se pueda compartir con la comunidad científica. Usted puede inclusive reservar patentes, ¿no? Puede reservar patentes. Y esto también permita justamente que su empresa sea conocida. Si es que quieren hacer un artículo científico, por ejemplo, crear una vacuna, que sé yo, inventarse una nueva forma de hacer turismo que genere más ingresos, entonces depende. Entonces, dentro de lo que corresponde a los artículos científicos, aquí sí hay una estructura, ¿no? No es como los casos anteriores. Aquí la mayoría de artículos científicos, bueno, por no decirlos todos, ellos se basan por la estructura IMRID, que significa Introducción, Materiales y Métodos o Métodos, Resultados obtenidos y la discusión. Entonces, en toda revista científica normalmente usted va a encontrar este tipo de estructura. Cambia un poco entre una y otra revista, pero en general, o journal, en general es así. Usted va a tener una estructura que tenga esas características. Entonces, de hecho, para este semestre se supone que tenemos que hacer un artículo científico, un borrador. Al finalizar el tercer parcial tenemos que tener nuestro primer borrador de artículo científico. Por otra parte, también hay otros documentos para, otros informes para presentación y divulgación, que son las tesis o disertaciones. Bueno, en nuestro país a todos les llaman tesis, ¿no? O sea, usted está haciendo graduándose de pregrado y le dicen tesis. Se está graduando de maestría, le dicen tesis, ¿no? Realmente el tesis, la palabra tesis es justamente corresponden a los documentos para graduarse de doctor, porque se supone que cuando usted va a ser doctor, usted genera, como les decía, nuevo conocimiento. Entonces las tesis lo que tratan es de generar nuevo conocimiento. Y se llama tesis porque viene de que usted formó una hipótesis y va descubriendo en base a su estudio lo que se suponía que va a cumplir según su hipótesis, o si no, va a determinar tal vez aspectos que en un principio no observó, pero que pueden hallarse durante el proceso de investigación. Entonces, un documento extenso con contribución original al conocimiento. Entonces, una tesis, como les decía, se refieren a las tesis doctorales, no a los proyectos de investigación ni a los proyectos de titulación que se dan pregrado o maestría. Eso en Ecuador o en otros países latinos lo mal llamamos tesis cuando estamos haciendo nuestro proyecto de graduación, porque lo que hace una tesis es descubrir nuevo conocimiento. Sin embargo, como les decía, en las bases de datos científicas, por ejemplo, no se suele aceptar como referencia libros, ni tesis doctorales, ni nada. Entonces, si ya quieren tener en realidad mucho impacto es en base a las investigaciones y a los artículos científicos. Claro que hay muchas tesis que son el compendio de sus artículos científicos. Básicamente es el compendio de sus artículos científicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? No, Inge. Ya, entonces vamos a los medios de divulgación. Eh, como les dije, no queda
Si usted no divulga, no difunde la información, su conocimiento es un conocimiento que se va a perder de todas maneras o va a quedar en secreto con pocas personas. Y normalmente lo que nosotros queremos es que, o, o la comunidad científica y el mundo lo que necesita es que usted divulgue la información para que todas las personas a nivel mundial puedan acceder a ella y les pueda servir para distintos aspectos de la vida, ¿no? Para mejorar la- las condiciones sociales en distintos aspectos. Entonces, como hemos visto la clase o las clases pasadas, podemos ver o uno de los mecanismos para difundir artículos científicos son las revistas científicas indexadas, como vimos la semana anterior. Vimos algunas revistas que estaban en fuentes como Scopus, como Web of Science, o también vimos como Latindex, que permitían que algunas personas o algunos científicos puedan publicar sus hallazgos en estas revistas. Sí, como vimos, algunas son pagadas, otras son gratuitas, pero es el mecanismo para divulgar información principal sobre todos los artículos científicos. Luego también tenemos los congresos y seminarios. Entonces, una otra forma de divulgar es, por ejemplo, a través de los congresos, por ejemplo, como el CIT que está haciendo la ESPE en este 2026. Creo que no, mm, escribí 30, estamos en el 20 recién. Ya me salté 1000 años. Bueno, y aquí tenemos el CIT, ¿no es cierto? En estos congresos también a veces tienen los proceedings o los resúmenes de todos los documentos o los artículos que fueron entregados. Son indexados en Scopus. Sí, estos congresos normalmente tienen fechas. Tienen fechas para presentar sí, aquí, por ejemplo, el 15 de abril era la fecha límite para presentar los artículos científicos. Sí. Y para que te den una respuesta, creo que te dan en mayo. Sí, en mayo te dan la respuesta y espero que... Y te dan los formatos para que tú puedas presentar los artículos. Y estos como están aquí, como ustedes ven en el lado derecho, están indexadas o se trabajan a través de Springer Line, y están indexadas en Scopus. O sea, es un mecanismo para publicar los artículos científicos que ustedes hagan. Claro que estas indexaciones cuando son congresos normalmente son, bueno, hay congresos Q2 también, pero normalmente son Q4. Sí, en este caso la mayoría de congresos son Q4. Sí, entonces, pero ya puede tener sus primeros artículos en estos congresos que suman puntos. Entonces, es otro mecanismo para que usted pueda publicar. Aquí tiene la opción de también de pósters, ¿no? Creo que incluso para los estudiantes pueden hacer pósters. Creo que hay un concurso de póster, algo así. Sí, pero creo que solo para estudiantes. Y aquí te dan las áreas temáticas, todo eso. Entonces, bueno, el de la ESPE es uno. Hay varios, ¿no? O sea, no necesariamente solo la ESPE da este tipo de congresos. Los repositorios institucionales, casi todas las empresas públicas o privadas tienen repositorios institucionales. Sí, normalmente en las universidades son las que tienen o que almacenan las tesis, ¿no? Las tesis o las investigaciones que realiza su institución. O, por ejemplo, pueden ser documentos oficiales, como el registro oficial, las leyes como en asamblea. eh, En fin, y algunas son públicas, otras son privadas. Las públicas se supone que la mayoría de actividades que usted hace a nivel público
son, por transparencia, deben ser accedidos al público. No siempre todos los elementos, ¿no? Sí, no todos los documentos son públicos, pero si usted como persona quiere acceder a un documento público, usted puede solicitarlo, sí, puede solicitarlo porque está dentro de la legislación ecuatoriana. Ya en las empresas privadas, eh, ellos se manejan también con sus repositorios, pero normalmente toda esa información que es prácticamente confidencial. De hecho, también en lo público, ¿no? En lo público todos los documentos internos son confidenciales en sí. O sea, no es que puedo yo sacar nomás un memo de la ESPE o un proyecto de la ESPE y yo llevarme a otro de la universidad, por ejemplo. Entonces, siempre tienen ciertas restricciones. Incluso en las empresas, en casi todas las empresas le dan el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el acuerdo de confidencialidad? Es, por ejemplo, que usted se compromete a no divulgar información sensible de la institución. ¿Sí? Es decir, digamos que yo fuera profesor de otra universidad, yo no puedo, eh, yo no puedo llevarme el proyecto de la ESPE a otra universidad, a pesar de que yo sea el que haya hecho el proyecto o esas cosas, porque esa información ya le pertenece a la universidad. Entonces, todas las empresas, no sé, creo que está caído el repositorio de la ESPE, de mañana estaba caído, así que sí, de todas maneras, si es que por si acaso se ha levantado. En biblioteca tenemos también los accesos a Scopus, a sus bases de datos científicas. Entonces aquí dice recursos en línea y aquí tenemos las bases de datos científicas y también tenemos el repositorio institucional. Y como les digo aquí, por lo menos, por el mañana no sé si no funcionó, creo que se quedó colgado. Bueno, ahorita parece que está cargando. Vamos a ver otro recurso, por ejemplo, base de datos científica. Parece que es no. Acá está caído. No, debe ser. Y aquí tenemos, por ejemplo, Scopus. Es lo que les decía, tenemos en el libro Scopus. No tenemos Web of Science. Sí, tenemos esas tres. Y básicamente no tenemos más acceso. Déjame ver acá. No, básicamente tenemos acceso a Scopus. Solo a la búsqueda de Scopus, porque recuerden que las revistas también tienen costo aparte. Entonces, por ejemplo, bueno, está caído, pasan las mejores familias. Está caído, así que no se asusten, pero pasan las mejores familias. Entonces, vamos a ver un repositorio de la Universidad Central, por ejemplo. Institucional, Universidad, Universidad Central. Básicamente, en los repositorios universitarios lo que va a encontrar es todo lo que son funciones. O X, M, C. Que escribí mal. H, H, M, S, K minúscula, parece. Sí. Y no me dio. Servicio inválido. Excelente. Ok. Ahora caído el 10 de mañana funciona esto. Mm, Vamos al repositorio digital, Universidad Central. Ok. El DC Space, básicamente casi todas las universidades tienen el DC Space. Sí. Mm, ¿Qué será que está caído? ¿Será? Lo de mañana sí funciona. Mm, Vamos a ver otro. Repositorio Sport.
Qué raro. Solo que esté caído a nivel. No, pero de mañana funciona. Como ven, casi todos son en 10 Space. La mayoría de universidades públicas. Y aquí, bueno, aquí no de tener nada, pero aquí hay resoluciones. Hay, hay programas de operado, directivos, comisión, dice manual de diseño, resoluciones, consejo directivo. Aquí dice por autor y por facultad. Y Salvador autor. Export. Y aquí me dejan buscar, por ejemplo, bueno, yo no creo que tenga ningún documento en Sport, que yo sepa, ¿no? Bueno, en la Politécnica Nacional, bueno, ahí sí, en la Escuela Politécnica Nacional. Eh, ¿Cierto? Bueno, aquí tienen, de aquí podemos buscar igual. Buscar por autor. Mentira. Departamento de Biología. Buscar en Desespace. Vamos a buscar el famoso Diego Ricardo. Vamos a ver mi consulta. Bueno, yo aquí hice una sola tesis porque en la segunda carrera ya solo hice examen complexidad. Ya no me dejaron hacer tesis. ¿Sabes? Debería estar debería estar mi tesis de pregrado. Bueno, ya ve, yo ya, coloquialmente lo llamamos tesis, pero en realidad nuestro proyecto sería lo. Salazar Armijos, aquí están un montón de Salazar Armijos, ha habido Cristian Andrés. Y me salió mi nombre, debe estar, no está por ahí. Aquí está. Entonces, aquí está mi repositorio. Entonces aquí tenemos los repositorios, pueden descargarse los documentos. Hice dos tomos, el tomo uno, bueno, en ese tiempo se hacía. Tomo uno y tomo dos. Realmente sí. Creo que me salieron como 200 o 300 páginas, pero demasiado ya. Yo no sé. En el tiempo de antes exigían demasiadas cosas. Pues hice dos tomos en el uno, hizo la parte de justificación, la metodología, los cálculos. En el segundo tomo hice los diseños, donde están los planos y todas esas cosas. Pero bueno, no sé. Ahora creo que es demasiado. De una tesis que tenga, bueno, no tesis, un proyecto de titulación con unos 50 hojas ya listo, ya no necesitamos. Entonces, esos son los repositorios institucionales, donde usted puede justamente sacar documentos, resoluciones, leyes, normativas. Normalmente son abiertos dependiendo de la situación. Como les digo, digamos que la ESPE está haciendo algún proyecto científico que es propio de la ESPE. Ya no puedo nomás coger y divulgar eso, ¿no es cierto? Hay documentos que tienen privados y que sí pueden acceder porque en caso de una auditoría usted podría pedir acceso a esa información porque toda la información pública es pública. Entonces usted puede pedir. Redes sociales científicas como ResearchGate o Academia.edu. Entonces también usted tiene así como el Facebook, tiene una red de científicos que se llama ResearchGate. Y no que yo ahorita, yo me olvidé el password, no me acuerdo si usted me haya pasado tiempos. Y no estoy chequeando. Pero de mañana no me acordaba, si es que ese es el password. Entonces, ahora hay cómo entrar con Gmail. No creo que
Quise entrar con Gmail, pero ¿qué es lo que hace el ResearchGate? O sea, usted pone cada que publica un artículo, lo puede subir aquí, con el fin de que usted, las personas a nivel mundial puedan mirarlo, eh, ver sus artículos. O sea, usted, esta es una comunidad abierta, es decir, que si usted puede subir artículos que son libres, abiertos, sin problema. Pero ¿qué pasa si un artículo es pagado para acceder? Pues digamos que yo quiero publicar, o yo publiqué en una revista Scopus, y esta revista Scopus es pagada. Entonces, usted no puede, porque usted en el momento que ya le pide a la revista que le publique, sí, le pide a la revista que le publique, usted no puede, o sea, no es legal que usted, y no es ético tampoco, que usted, porque usted ya cede sus derechos de autor a la revista y ella cobra un valor a las personas que quieren acceder a su artículo. Entonces, usted no es ético que ponga el artículo que ya está publicado, porque sería como algo ilegal. O sea, aquí se puede encontrar artículos, si son pagados, artículos borradores. O sea, lo que hacen muchos investigadores para que puedan darles citas, porque usted a veces, si usted es una revista pagada y la gente no quiere pagar su artículo, va a ser difícil que le citen porque necesita que paguen, necesita justamente pago, ¿sí? Entonces a veces es más adecuado pagar en revistas que cuestan mucho, pero que no les cuestan nada a los clientes, ¿sí? Por lo que usted recibe un mayor número de citas a sus artículos. Entonces, lo que suelen hacer como estrategia los investigadores, yo no lo he hecho, es poner el borrador del artículo científico. O sea, no el mismo artículo que está publicado, sino una variante o una preliminar. Y en base a eso también reciben un poco más de citas. Sí. Y finalmente tenemos la divulgación científica en medios de comunicación. Esto es común cuando hay un hallazgo muy, muy grande, ¿no? Sí, que las empresas, en este caso los medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, la televisión, la radio y las mismas redes sociales, que ahora son el medio de comunicación libre, sí, básicamente todos podemos publicar, divulguen hallazgos científicos de relevancia, diría yo, ¿no? Si no es que cualquier artículo científico sale en la televisión, ¿no es cierto? Entonces, seguramente si es la cura contra el COVID o tienen algún avance sobre una vacuna contra el cáncer, estaba escuchando. Seguramente eso sí es una noticia que puede impactar y que va a cubrir los medios de comunicación eh, a nivel nacional o a nivel internacional. Van a hacer eco de esos hallazgos que sirven a toda la humanidad. Eso es en cuanto a los tipos de informe y los medios de divulgación. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Aló. No, Inge. ¿Por qué no participa? Me dejan hablar solita. Entonces ya hemos visto esto de aquí. Ahora nos toca ver la ética en investigación. Vamos a ver la ética en investigación. Pero antes de pasar a ver la ética, denme unos 2 minutitos para tomar un vasito de agua. Perdón, Felipe.
Bueno, ya regresé, chicos. Qué calor que hace. Alexa, encender interruptor Master uno. Parece que ya estoy medio oscuro ya. Alexa, encender interruptor Master uno. Hay algunas cosas con ese nombre. Interruptor Master 1 y Interruptor Master 2. ¿A cuál te refieres? Interruptor Master uno. Muy bien. Ya me prendió. Ya. Eh, Cuando usted hace investigación tiene que ser, bueno, no solo en investigación, usted en todo lo que es su vida profesional, es importante que usted aplique la ética, ¿no? No solo en investigación científica, sino en toda su vida profesional. Pero en especial en la investigación científica, usted tiene que presentar investigaciones reales, ¿no? O sea, usted no puede coger, bueno, sí puede, pero no deberías, no es lo correcto que a lo mejor usted se invente datos para hacer su tesis o para, digamos que usted quiere hacer una investigación que quiere ser publicada en una revista científica. Esa tiene cobertura mundial. Entonces, usted no puede, por más bonito que sea la investigación o lo que usted quiera, entre comillas, investigar, usted no debería, por ejemplo, inventarse datos. O a lo mejor si se inventa datos pueden salir resultados que a lo mejor no tienen lógica o tienen condiciones que con una persona que, por ejemplo, sepa estadística adecuadamente puede refutar sus resultados, porque a lo mejor se denotan que son hechos con inteligencia artificial o con mecanismos que no han sido hechos por personas, ¿no? Entonces ya existen mecanismos para conocer que ciertas investigaciones puede ser que no sean reales. Entonces, eh, como investigador, lo primero es que usted tiene que hacer es eh, ser muy ético porque esa investigación se supone que va a llegar a todo el mundo, como les digo. Entonces, no es adecuado hacer fraude con la investigación, con ningún aspecto de la vida, pero en investigación, si usted hace fraude en una investigación, quiere decir que si usted se inventó un estudio, a lo mejor hasta le publiquen, pero, eh, pero no va a tener una connotación real, o sea, no va a ser algo que realmente pueda ser verificado, probado. Y recuerden que la investigación científica debe ser verificable. Entonces, a lo mejor hacen una verificación y determinan de que eso que usted descubrió no es realmente algún conocimiento relevante, ¿no? Y cuando usted va a hacer investigación, sobre todo en ámbitos donde se involucran personas, sí, cuando involucran personas, animales o seres vivos en general, usted necesita darles a conocer de qué se trata de qué se trata la investigación. Usted tiene que hacer conocer a todas las personas que van a estar involucradas, si son personas, tiene que hacerles conocer
que van a ser investigados y de qué se va a tratar la investigación, cómo van a proceder y si están de acuerdo o no en ser objetos de estudio, sí, sobre todo con personas. Sí, entonces usted necesita el famoso consentimiento informado, sí. Entonces usted cuando vaya a hacer una investigación sobre personas, por ejemplo, yo hice una investigación sí, ya mandé una revista, espero que me contesten. Yo envié una revista donde yo, por ejemplo, estoy tomando datos psicológicos de un test psicológico, entonces como es un aspecto humano, la psique, ¿no es cierto? El estudio de la parte psicológica de las personas, eso pertenece al área de la salud y por lo tanto no es que yo puedo tomar los datos así nomás, ¿sí? Entonces yo necesito que todos los que participaron en la investigación sepan exactamente de qué se trata y que estén de acuerdo para poder acceder a esos estudios. O sea, de igual manera, si yo soy médico o a pesar, digamos que yo fuera médico y tengo los pacientes que tienen cáncer al pulmón, tengo el historial clínico de miles de pacientes. Bueno, digamos de cientos de pacientes, no de miles. Yo a pesar de que tenga esa información, yo no puedo coger y hacer un estudio sin tener la aprobación de un comité de ética. Sí, o sea, yo no puedo eh, enviar estudios si previamente no me han aprobado el comité de ética el utilizar esos datos para que yo haga una investigación. ¿Sí? Porque los datos, por ejemplo, de una persona que está con enfermedades es confidencial. Inclusive usted puede ser demandado por, digamos que usted publica o difunde que alguien tiene SIDA o tiene una enfermedad catastrófica, a lo mejor eso repercute en el trabajo, ¿no? Le obligan, le empiecen a discriminar o digamos que tiene una enfermedad terminal y justo está sin trabajo y quiere conseguir un trabajo. eh, para cerrar sus últimos días de vida y dejarles algo a la familia. Si usted divulga esa información, a lo mejor no le den empleo, inclusive si también usted tiene discapacidad, como en mi caso. em, si alguien divulga eso, yo puedo divulgar como persona con discapacidad, sí, pero que alguien diga em, que informe eso no es adecuadamente, no es permitido, o sea, es como que rompe una regla, ¿no? Por ejemplo, en una reunión que tuve en la ASPE, bueno, yo le informé a mi directorio, que es mi jefa, que tengo discapacidad, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Y a pesar de que no parezca, algunas personas piensan que como no uso lentes, no tengo discapacidad. Entonces, y no es el problema de lentes, sino que mis ojos realmente tienen una enfermedad que no es curable y es crónica, o sea, voy a seguir perdiendo la vista paulatinamente, porque no es cuestión de lentes, no es cuestión de miopía, ni astigmatismo, ni esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tuvimos una reunión en el departamento y la directora, mi jefa, ah, habló delante de los demás compañeros y estaba la trabajadora social de que yo tengo discapacidad. Y la trabajadora social le dijo que no, que eso no, esos temas no se pueden tratar en público porque eh, todo lo que respecto a la salud de una persona es de carácter privado y solo tienen que conocerlos ciertas personas. Así funciona también en los artículos científicos, en las revistas o en la divulgación científica. Usted tiene que tener un consentimiento de las personas para que puedan ser investigadas. O sea, no es que yo cojo, como les digo, puedo tener los datos, sí, pero sobre todo cuando son datos de salud o de, por ejemplo, yo como les dije, de datos de datos psicológicos. em, no es que, a pesar de que yo pueda tener la información, no es que yo cojo y hago nomás, tomo datos de las personas y listo, no, no. O sea, tiene que estar aprobado por un comité de ética, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí esta investigación que envié en la revista me pidieron justamente que tenga
una aprobación del comité de ética, ¿no? No, si no, no me daban paso, porque yo en este caso, sí, en este caso tomé datos o, o tomé datos justamente de aspectos psicológicos de la persona, de la cognición, sí, de la quería saber más o menos qué tendencias tienen las personas para escoger su carrera, o sea, o mejor dicho, el tipo de estilo de aprendizaje que tienen. Entonces, como eso pertenece a las ciencias de la salud, ya se me está acabando la batería. Eh, necesitaba este aval del comité de ética de la ASP. Normalmente las empresas cuando hacen este tipo de investigaciones tienen un comité interno de ética o puede pedir también, si es que quiere hacer algo sobre un estudio médico, puede pedir a los médicos del hospital, a los directores, tienen comité de ética o también hay instituciones que tienen comités de ética externos que pueden pedir, que pueden hacer o darle el aval de otros estudios que quieran hacer. O sea, sí, entonces se necesita estos elementos para poder proceder en cuanto a lo que se haga con personas o inclusive con animales o otros seres vivos, u otros seres vivos, porque por ejemplo, voy a conectar antes de que se vaya la. Entonces, como les menciono, no es cuestión solo de tener los datos, la información, sino tiene que tener aspectos éticos que inclusive en algunos casos deben ser aprobados por un comité de ética. Y a quienes debo pedir consentimiento a las personas que van a ser objeto de estudio, ¿no? Entonces, el proceso mediante el cual los participantes aceptan voluntariamente formar parte de una investigación. Sí, básicamente personas, ¿no? A los animales no les puedo decir que acepten o no acepten, pero ahí en cambio puedo pedir autorización al comité de ética. Conociendo los objetivos del estudio para que vaya a realizar, los riesgos que se pueden enfrentar, los beneficios que van a tener y su derecho a retirarse en cualquier momento. Sí. O sea, yo no puedo exigirle a alguien que esté en mi estudio porque así quiero y no. Ellos podrán decidir o no. Em, entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer estudios sobre personas, más que todo sobre aspectos de salud, sobre todo, ¿no? O psicológicos que también se consideran de salud, necesariamente tiene que avisarles de qué se trata, porque si no estarían incurriendo en un delito, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir a una persona que padece, qué sé yo, cáncer al pulmón, eh, hacer un estudio directamente sobre él sin que haya un consentimiento de él o se haya aprobado. Por ejemplo, aquí es importante lo del COVID. ¿Se acuerdan que cuando fue lo del COVID, es una enfermedad, no se fue esa enfermedad, como era necesario encontrar una vacuna a la brevedad, los protocolos, abrieron los protocolos para poder investigar de manera rápida directamente con personas, porque, porque era la única manera de encontrar rápido la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Se acuerdan que hicieron?
convocaron inclusive en Inglaterra, me parece, a un grupo de personas que les dieron, creo, no recuerdo si fue 500.000 dólares o libras esterlinas para que se sometan a estas investigaciones directamente sobre ellos. Es decir, les dieron un beneficio económico a cambio de que hacerse las pruebas de la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Tenía muchos riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si la vacuna en vez de curarles les mataba de una vez? Obviamente tenían que contagiarse de la enfermedad y a lo mejor eso les hacía, podían perder la vida de por sí o quedar con efectos colaterales, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, hablemos en un extremo caso, se pueden quedar ciegos, se pueden quedar sordos, bueno, mudos, no creo, y así no seríamos Shakira. Pero o a lo mejor, incluso dicen que tal vez nosotros, como la vacuna fue tan rápida, a lo mejor nosotros en el futuro tengamos efectos colaterales. O nuestras generaciones tal vez estén modificadas un poco en la parte de la genética misma, ¿no? Porque creo que actuaron directamente sobre los aspectos genéticos. Bueno, no estoy seguro. Pero inclusive las personas que nunca se vacunaron, a pesar del riesgo de poder morir, dicen que van a ser como en el futuro privilegiadas porque eh, como sobrevivieron al virus y no están con la inmunización que nos dieron para el COVID. Bueno, en todo caso fue un riesgo, ¿no es cierto? Pero había una compensación económica y entonces a todas esas personas les han de haber hecho algún consentimiento informado de lo que iban a hacer, de los riesgos que podían tener y de los derechos que pueden también retirarse. No sé cuánto les dieron, déjenme ver en el Gemini, pero ¿ustedes se someterían a una vacuna nueva a pesar de que les den dinero? Por ejemplo, para el COVID se hubiera metido ese programa. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que depende del dinero y la necesidad, o sea, en ese momento. Sí, ¿no? Yo creo que también. A lo mejor estoy en una situación crítica y hay una oportunidad de ganarse a pesar de que también corre riesgo mi vida. A lo mejor alguien que tiene una familia y a lo mejor dice, yo decido que sea someterme a la prueba. Entonces, le va a depender de lo que dice el compañero. Pero yo personalmente no sé. Hay también entra la parte de o morirse o realmente como en pruebas de vacunas, a lo mejor vivir con efectos colaterales, etcétera. Entonces, vamos a ver cuánto les han pagado, pero creo que eran 500.000, no recuerdo. Pero era una cifra no tan bajita ni tampoco, de millones tampoco era, pero creo que eran hasta 500.000 dólares, no recuerdo. Eh, pero a eso se refiere el consentimiento informado, o sea, que les avisen de qué de qué se trata la investigación, qué beneficios van a tener con la investigación que van a hacer sobre esas personas y también la posibilidad de que ustedes desistan de participar, si es que quieren no participar. Y aquí vienen los principios también de la parte bioética o de la salud. Sí, yo les decía también, creo que en unas clases pasadas, que hay cómo hacer podcast con su propia voz. Pero nuestra voz es un dato biométrico. Biométrico quiere decir que está relacionado con nuestra persona. El iris de los ojos, todas esas cosas, nuestras características, son únicas. Entonces, por lo tanto, incluso cuando usted, por ejemplo, quiere clonar su voz, su propia voz, le advierten de que su voz puede ser utilizado por otras personas en el mundo. Entonces, eso ya le hace tener un riesgo, ¿no? Porque pueden clonar su voz, inclusive digamos que Y la delincuencia creo que está haciendo uso de ese tipo de elementos, ¿no? Que le clonan la voz y luego, qué sé yo, con inteligencia artificial
pueden hacer que usted supuestamente ha dicho algo o ha comentado algo o los videos falsos o las noticias falsas, por ejemplo. Pueden ser también ediciones de... Lastimosamente, como nuestra voz está grabada también en el internet, siempre tenemos por ahí un video o alguno donde empezamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor pueden clonar, sobre todo los políticos, ¿no? Tienen grabaciones en en las redes, en el internet, entonces a lo mejor los pueden clonar, pero no es bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que había una empresa que clonaba o o daba información, les paga algún dinero mensual, creo, por, por tomarles el iris de los ojos? Y eso ya fue descalificado en Europa, ¿no? Eh, Me parece que aquí también en Ecuador sí se descalificó porque al final le están tomando datos de las personas. Antes, en tiempos pasados, hacer investigaciones em, sobre seres humanos no se consideraba un delito, ¿no? De hecho, la vacuna contra la viruela nació así, ¿no? Que el doctor Henner, no recuerdo si es bien Henner, él, por ejemplo, des- observó, ¿no es cierto?, que las personas que les ordeñaban a las vacas y que les daba la viruela vacuna, no se contagiaban de la viruela humana, se volvían como inmunes. Entonces él, a través de su observación, dijo, como estas personas se contagian de una viruela que es menos potente que la viruela humana, eh, sí, en base a su observación le hizo una prueba sobre el niño, el hijo de su empleada, le puso la vacuna, primero la vacuna, digo, le inoculó la enfermedad de la viruela bovina, o sea, de las vacas, al niño y luego practicó con la viruela real y determinó que no se contagiaba. Entonces ahí nació la vacuna, por eso la vacuna viene de la vaca, entonces por eso se llama vacuna. Pero eso sería inaceptable en esta época, porque usted no puede trabajar directamente sobre una persona, porque le puede causar un daño colateral o se puede morir. ¿Sí? Entonces, directamente no se trabaja sobre personas, sino sobre animales, porque tenemos varios genes que son compatibles. O sea, por ejemplo, justo con los chicos de mañana vimos que con el cerdo tenemos un 90% de genes que son similares, con los ratones el 85%. Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto en la televisión, cuando hacen experimentos, hacen sobre ratones, ¿no? Entonces van experimentando porque tenemos mucha compatibilidad en los genes. Sí, básicamente entre animales, reino animal, y nosotros somos bastante parecidos. Y entre nosotros y las plantas hay un 50% de genes que es que es lo que tenemos en común, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si es que me contestó. Dice que recibiera las pruebas que nos centran las primeras pruebas de seguridad. No, poquito no ha sido mucho, ¿verdad? Dice, en estas etapas iniciales pocas personas debido a que el riesgo es ligeramente mayor y requiere monitoreo médicos muy constantes y exhaustivos. Las voluntarias en países como Estados Unidos y Reino Unido llegaron a recibir entre 250 y $1,500. ¡Oh, poquito! No, pensé que era tan poquito. Algunos estudios de fase muy intensiva llegaron a pagar $3,000, pero ¿qué mensuales? O durante el tiempo de después, creo que por fase, ya en la fase ya cuando hicieron las pruebas masivas, y aproximadamente, bueno, 4,500 libras. Yo pensé que era más. Me parece, bueno, aún así no ha sido muy poco, realmente no ha sido tanto como imagino, no me acordaba bien. De todas maneras, mucho necesitaba, a lo mejor dijo, bueno, como también hay asintomáticos, a lo mejor no les pasó nada. Es más, a mí creo que yo creo que fui asintomático porque yo había estado con dos personas contagiadas
No estuve con dos personas que estaban contagiadas, pero bueno, creo que me dio una fiebre de un ratito, me pasó, pero bueno, mi hermana casi casi se muere. Eso, chicos. Entonces, en la parte bioética, como les menciono, o sea, se refiere a los seres vivos, también es importante tomar en cuenta esos elementos en todo lo que es salud o bioética. Entonces, la autonomía y el respeto a la decisión de los participantes. Yo no puedo someterles a ninguna prueba si ellos no quieren. Beneficios, maximizar los beneficios. Sí. En este caso, ¿cuál es el beneficio de hacerse las primeras pruebas de las vacunas? Que a lo mejor si les dé resultado y no se enfermen, ¿no es cierto? Oye, bueno, aparte de lo económico, que vemos que no ha sido mucho, a lo mejor era por meses lo que les daba. La no maleficencia, evitar daños, o sea, obviamente debo que evitar efectos colaterales, que se muera o etcétera, imagínense. Por eso es que no se puede practicar directamente con humanos. Y justicia, equidad en el trato y selección de los participantes. Entonces debería haber un trato equitativo para que los distintos participantes puedan acceder a estos programas. Y siempre que se trabaja con este tipo de investigaciones, sobre todo en el área de la salud, se requiere de un comité de ética. Sí, se requiere de un comité de ética, como les mencioné, es un comité dependiendo del estudio que se vaya a realizar como personas, que me permiten dar una carta para que yo realice el estudio o para que yo pueda tomar esos datos que ya existen. Digamos, como les digo, puedo yo ser un médico. Supongamos que pues, soy un médico que ha curado a cientos de pacientes en el área del cáncer del pulmón. Y yo tengo esos datos. Ya no es que por tener los datos ya puedo hacer la investigación. O sea, claro que puedo, pero no es legal. Y tampoco sería aprobado por una revista científica, porque siempre te piden que sean aprobados por comités de ética. Entonces, los comités de ética evalúan y aprueban los protocolos de investigación, o sea, el procedimiento que usted va a tomar para hacer una investigación en el área bioética, sobre todo, en el área de la salud, inclusive la parte psicológica, como les dije, ¿no? A mí me pidieron comité de ética porque estoy haciendo un análisis psicológico de las personas. Entonces, protocolos de investigación con seres humanos y animales, ¿sí? Bueno, también con plantas, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, en el tiempo pasado, como les digo, no era tan riguroso estas cosas, pero por ejemplo, los gringos venían a Ecuador y analizaban a nuestros indígenas, incluso se llevaban ADN, secuenciación de ADN de los nuestros indígenas, inclusive para ver si no son afectados por otras enfermedades que nosotros tenemos en la zona urbana o en el medio occidental, a lo mejor ellos tienen o toman algunas plantas que les hacen inmunes a ciertas cosas. Entonces, ahora no es tan fácil, no es que yo cojo y me llevo o puedo hacer directamente un estudio sobre una planta endémica de Ecuador, ¿no? Necesito pedir los respectivos permisos por un comité de ética. O sea, no podemos, como les digo, yo puedo incluso tener acceso a los datos. ¿Qué tal si yo les hago les tomo un test psicológico, como decir ustedes, sobre agresividad? Yo podría pedirles y ustedes seguramente van a llenar el test, pero mm, si yo no pido la autorización respectiva por este comité, mis estudios pueden ser muy interesantes, pero como no ha sido aprobado por un comité de ética, no me dan paso para que yo lo publique en el ámbito científico. Entonces, con eso se asegura que se cumplen las normas éticas y legales para proceder hacer los estudios. Como les digo, en la antigüedad no era tan rígido esto y de hecho por eso se descubrieron las vacunas y justamente vamos a ver lo de las vacunas. Descubrimiento. Es fácil cuando uso Kika. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden.
Creo La estados vacuna contra la personalizados para viruela. organizar mi proceso exactamente como quiero. Me gusta Entonces, fíjense la historia en este caso del científico Jenner, ¿no? Hola, soy Jorge Locio y esto es ¿Sí escuchan el Historia de... audio? Sí, Sí se Inge. escucha, Inge. Ah. Probablemente la enfermedad que más ha matado en la historia de la humanidad ha sido la viruela. Enfermedad infecciosa y sumamente contagiosa, la viruela era temida no solo por las muertes que causaba, Yo creo que sino el por Vito las Muñoz le había dado viruela de chiquito, ¿no? Ahí todavía no se erradicaba. el impacto de este mal fue devastador. Su llegada se produjo en el contexto del descubrimiento y la conquista, cuando la población nativa no tenía ningún tipo de inmunidad. Se sospecha que el Inca Huayna Cápac murió a causa de este mal, dando inicio al fin de la era incaica. Hoy en día la viruela no existe. Es una enfermedad que ha sido erradicada del planeta en buena medida gracias a una de las innovaciones que mayor impacto ha tenido en la historia de la ciencia, el descubrimiento de la vacuna. De hecho, es gracias a las vacunas que millones de niños y niñas sobrepasan los primeros años de vida. Hoy les voy a contar la historia de la vacuna y la fascinante aventura que permitió su llegada al Perú. Hacia mediados del siglo XVIII, el médico rural británico Edward Jenner prestó Jenner, sí. atención a un rumor popular según el cual las granjeras desarrollaban inmunidad a la viruela. Intuyó una relación entre la exposición a la viruela bovina y esta. Como buen científico, decidió investigar al respecto y, convencido de su hipótesis, se lanzó a demostrar. Inoculó a James Phipps, un niño de 8 años, con una dosis atenuada de la viruela bovina. Luego, este niño fue expuesto a dosis mayores de la viruela humana sin mostrar ningún síntoma de infección. Así, Jenner demostraba que la exposición a una Fíjense que versión él actuó atenuada de la viruela directamente generaba sobre el niño. en los Es- resultados a la Sociedad Médica Británica. Sus resultados fueron validados. Fíjense que esto es inaceptable en los tiempos de hoy que tú hagas experimentos directamente sobre el niño. El cogí. Claro que le funciona, pero ¿qué tal si no le hubiera funcionado? Le expuso al niño la enfermedad, ¿sí o no? Porque le inoculó primero la vacuna o le infectó con la vacuna de la vaca, o sea, con la viruela vacuna, y luego le inoculó en cambio la viruela real. ¿Qué tal si le fallaba el experimento? En vez de ser un héroe, ¿qué hubiera pasado? Iba a ser un asesino, Inge. Correcto. Entonces, Un asesino de niños. claro, y claro, como era el hijo de la empleada, bueno, si hubiera muerto. Sí, o no, por eso es que no se Aunque si me puede, o permite, sea, Inge, esto, o sea, en la época antigua, como no eran tan rígidos, pero sí se dieron cuenta que en la investigación científica, parte de la observación, él observó que este tipo de personas no se contagiaba, ya observó ese fenómeno y su hipótesis era decir que si tengo una vacuna, si tengo una enfermedad que es familia de la vacuna humana, porque la vacuna bovina, muchas enfermedades vienen, se traspasan o mutan los virus desde los animales a las personas, por eso tenemos la gripe aviar y todas esas cosas, ¿no es cierto? La gripe porcina, etcétera. Porque muta el virus, entonces en el animal, el virus en este caso de la vaca, el virus de la viruela de la vaca, no le afectaba mucho a las personas. Tal vez les daba un poco de fiebre unos días y se les salía costras en las manos porque son las que ordeñaban las vacas, pero no pasaba a mayores. Entonces, a ellas, por ejemplo, no se contagiaban de la viruela humana. Y en base a su observación, justamente dice la hipótesis de él fue decir, bueno, si me contagié de esta enfermedad bovina, eh, no voy a producir la enfermedad, en este caso de la viruela humana. Entonces, lo que probó sobre el niño directamente. Entonces, comprobó su hipótesis en base a la experimentación, pero en ese tiempo no había
no había protocolos. O sea, eso sería inaceptable. De hecho, para el COVID tuvieron que hacer, la Organización Mundial de la Salud tuvo que liberar protocolos porque directamente, como les digo, si esperábamos el protocolo normal a que, a que hacer experimentos con ratones y etcétera, 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 hasta ahora estuviéramos encerrados, hasta ahora estuviéramos con el encierro de la enfermedad. ¿Y qué peso de la vacuna de la vaca se hacen aún? Mande, no le escuché. Eso de la vacuna de la vaca sí hacen todavía. Claro, la viruela viene, por eso el nombre de vacuna justamente viene de la... O sea, pero de- yo me he escuchado que le ponen actualmente para el cáncer. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo no sé de genética porque no soy ingeniero en genética, pero de lo que entiendo, muchas de las enfermedades o vacunas que les decimos, o sea, muchos de los sistemas de vacunación se basan en que al ser humano le inoculan una enfermedad débil o virus que son más débiles para el hombre, ¿sí? Y eso, lo que pasa es que cuando usted se enferma, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Generan anticuerpos, ¿no? Que tratan de luchar contra la enfermedad. Entonces, si usted le ponen una enfermedad que es más débil, los anticuerpos ganan esa batalla y usted ya tiene esos protectores. Si la vacuna es eso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a este chico de la vacuna de la vaca, de este virus de la viruela de la vaca, es un virus que tiene, que no le afecta mucho a la persona, es débil, es un virus débil, entonces el momento que yo le pongo ese virus débil a la persona, ya genera anticuerpos, o sea, ya genera las defensas necesarias para que cuando le ataque un virus fuerte, del mismo tipo, en este caso, que son parientes, ya no le produzca ese efecto porque tuvo los anticuerpos necesarios para que su cuerpo no sea afectado por esta enfermedad. Claro que los virus mutan, eso sí. Sí, los virus, el COVID ha mutado muchas cosas. Pero a pesar de las mutaciones, con las vacunas sí nos han protegido porque ahora nuestro cuerpo en sí mismo generó anticuerpos. O bueno, creo que el COVID, bueno, no soy, ¿cómo yo digo? No soy, puedo estar equivocado, así que si es que algo me equivoco, me disculpas porque yo no soy experto en genética, pero entendería que creo que el COVID incluso tiene otra filosofía, ya no genera anticuerpos, sino que creo que destruye a la reproducción del virus. O sea, porque recuerden que los virus se reproducen a sí mismos y entonces eso es lo que provoca que le ganen a nuestras defensas. Entonces, eso. Por ejemplo, debe haber muchos estudios de por qué a personas, por ejemplo, en mi misma familia, a mi hermano le dio el COVID, eh, y a mí no me dio, pese que sí estaba expuesto. Eh, porque algunos son asintomáticos y otras personas no fueron. A lo mejor sí debe haber estudios de por qué pasó eso. Sí. Eh, porque a unos sí les afectó y a otros no, que tienen estos genes, o qué diferencia existe entre los genes de las unas personas. Seguramente hay muchos, deberíamos revisar en Scopus y o en Web of Science, debe haber un montón de estudios sobre eso. Pero sí, básicamente la mayoría de vacunas tratan de contagiar a la persona de un virus débil para que genere anticuerpos. Y estos anticuerpos ya se constituyen una fortaleza para cuando le ataca un virus fuerte. Así básicamente es como funciona. ¿Al- ¿Alguna pregunta más? Es interesante y sí, yo diría que podríamos pasarnos horas conversando este tipo de temas, pero sí es interesante esta parte. ¿Alguna pregunta adicional? No, Inge. Bueno, y vamos a ver el conocimiento científico. Yo les había mencionado que el conocimiento científico, para que algo se considere como conocimiento científico, déjeme abrir la puerta, creo que está cerrada la puerta de un pariente que vino a visitarme, ¿no? Y creo que está cerrada la cocina. Espera un ratito ya, la abro antes de pasar.
Entonces, como les había mencionado en clases pasadas, o bueno, si no les menciono ahora, un conocimiento o el conocimiento que tenemos para que sea científico o para yo producir información científica nueva debe generar justamente nuevo conocimiento, es decir, que no sea algo que ya exista, sino que es algo innovador, nuevo, para que tenga una validez dentro de la comunidad científica. Si no, no. Si usted, como decir, si usted ya, si alguien ya ha hecho una cosa que usted a lo mejor no investigó y ya está hecho, ya no tiene validez científica. O sea, no. Incluso usted, por ejemplo, en una tesis doctoral no puede proponer una propuesta respecto a algo que ya exista o una aplicación de algo que ya exista. A lo mejor, por ejemplo, su tesis doctoral sí puede ser que descubrió un nuevo mecanismo, un algoritmo de machine learning para más efectivo para contra los ataques sí, de los ciberdelincuentes. Eso sí, porque es un nuevo conocimiento, porque no ha habido otro algoritmo que haga eso. Sí. Entonces, eso sí genera nuevo conocimiento. Entonces, el conocimiento científico tiene como objeto explicar fenómenos observables, lo que pasó con lo de la vaca, ¿no es cierto? Con la vacuna. El doctor observó mediante leyes o principios verificables. Observó, se formuló una hipótesis, ¿no es cierto? Y sobre eso hizo el experimento, o sea, verificó que realmente el, en este caso el virus reducido de la vaca le daba inmunidad a la persona. Y ahí para poder hacer esto necesito un método, es decir, un procedimiento que me permita justamente ir desde mi hipótesis hasta que yo pueda concluir, obtener resultados de lo que me estoy planteando, ¿sí? Como el doctor, ¿qué método utilizó? Él cogió, primero observó, luego experimentó, ¿no es cierto? El procedimiento fue experimentar con el niño, inoculándole la vacuna, digo, la viruela bovina, y luego inoculando distintas cantidades de vacuna del virus de la viruela humana y comprobó que no le afectó. Sí, no le afectó y no se contagió. Y así es como una vez que ya determinó que, sí, nomás, una vez que ya determinó justamente qué es lo que sucedía. Sí, ok. Sí, porque está haciendo calor. Sí. A ver, gracias. Entonces, justo hizo ese procedimiento, encontró los resultados y ya lo hizo más, lo masificó y fue incluso aprobado por Inglaterra, ¿no? Cuando probó la vacuna, como este comité, bueno, no comité, sino la comisión. Ajá, ¿eh? En los meses posteriores, vacunó a muchos niños y adultos más y presentó sus resultados a la Sociedad Médica Británica. O sea, Sus presentó los resultados fueron resultados. positivos y la corona británica empezó a promover campañas de vacunación gratuita. Entonces presentó, es lo que decir, presentó su artículo científico y fueron validados los resultados. Entonces, por ejemplo, En todos ¿por qué en los años no? siguientes. Aquí un médico, por ejemplo, ecuatoriano, que vive en Sangolquí, creo, el famoso BIM, ¿no es cierto? Que dicen que retiene o que les da mayor inmunidad a las personas, ¿sí? Les da mayor inmunidad. Sin embargo, ¿por qué no es aceptado el BIR como como una alternativa para darles mayor fortaleza o mayor inmunidad, en este caso a las personas que tienen inmunidad reprimida? ¿Por qué no lo ha hecho verificar por... Cierra la mano medio fuerte y se cierra. Ya déjala nomás, ya le cierro. Ya le cierro, déjala nomás así, pegada nomás. Déjala nomás pegar. Ya. Entonces, por eso es que no sé.
No se ha vuelto científico la... Espera un ratito. No tiene validez científica todavía, a pesar de que sí se comercializa, no está todavía con validez científica lo del bien. Yo creo que al final tiene dulcamara, no sé qué elementos para fortalecer la inmunidad de las personas. Ujú. Entonces, siguiendo metodología, claro, un procedimiento que le permitió comprobar al final por esta Asociación Médica Británica, verificar que realmente se cumplió, siguiendo esa metodología que utilizó el doctor, se cumplió que las personas se volvieron inmunes y lo probaron y lo verificaron. O sea, siguiendo el mismo método que siguió en este caso el doctor. Entonces, en este caso el médico. Entonces, y de hecho, cuando ustedes ponen la metodología en su artículo científico, se supone que yo someto esto en evaluación, digamos que yo estoy haciendo un análisis de datos, por ejemplo, de los datos que tomé de las personas, ¿no es cierto? Entonces, yo explico mi método, incluso ellos me pueden que pedir el código fuente, ¿no es cierto? De cómo hice, porque dentro de mi método yo puse un código fuente. Entonces, ellos siguiendo mi mismo método y procedimiento deberían llegar a mis mismos resultados. Si es que ingreso los mismos datos, incluso me pueden pedir que yo les mande los datos para que ellos verifiquen si esos datos no han sido amañados o cualquier cosa. Y también pueden verificar con mis datos o con unos datos parecidos, verificar que los resultados que estoy dando se están cumpliendo. Entonces, así es como se va verificando, ¿no? Entonces, incluso los evaluadores de sus investigaciones científicas le pueden llegar a pedir los datos, le pueden llegar a pedir el, el código fuente con el cual usted hizo los descubrimientos, ¿no? Si es que hablamos de temas, por ejemplo, en análisis de datos. Pues el método se basa en procedimientos que las tenemos. Sí, me queda medio alto. Está bien. Se basa en procedimientos sistemáticos. Sistemáticos es que quiere decir que lo voy documentando. Y replicables, porque tengo que, como les digo, cualquier otra persona que haga mi mismo experimento debería obtener, si son los mismos datos, los mismos resultados. Si tiene datos parecidos, debería darles resultados similares o consecuentes con el método, ¿no? Eh, con el método científico, por ejemplo, tenemos la observación, como hizo el doctor, luego formuló la hipótesis, ¿no es cierto? Observé que les pasa esto, formulé la hipótesis, genero la experimentación, ¿sí? ¿No es cierto? Y al final hago mis análisis y concluyo conforme a mis resultados. Y así es como está la estructura justamente del libro. Y luego pasamos a una teoría. La teoría es un sistema coherente de conceptos, ¿no es cierto? Definiciones y proposiciones. Recuerden que se basa en la lógica también, que explican fenómenos mediante relaciones entre variables. Entonces, básicamente, nosotros cuando generamos un nuevo conocimiento, hacemos una teoría no pequeñita, básicamente, no es una teoría así como las teorías de Albert Einstein, y no porque no podamos hacerlo, sino que nos tomaría bastante tiempo, o sea, hacer una investigación ya para hacer una teoría grande, sí nos tomaría tiempo. Hay teorías que se basan ya en experimentos, donde tengo relaciones de variables, o teorías, por ejemplo, las de ciencias sociales, que se basan en otras teorías grandes, ¿no? Sí. Eh, porque, por ejemplo, las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no es cierto? Tengo esa teoría de Gardner y sobre eso yo, por ejemplo, puedo hacer un descubrimiento o un hallazgo relacionado en función de los datos sociales que vaya indagando en una entrevista o en una observación, ¿sí? Entonces,
Estas teorías normalmente resultan complejas y se basan o se fundamentan sobre todo en la lógica, ¿no es cierto? En la lógica para poder concluir, ¿no es cierto? Justamente cuando nosotros concluimos ya generamos una teoría. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de la ciberseguridad, de las contraseñas de los estudiantes, yo generalizo en base a los datos que obtuve, generalizo y digo cuáles han sido los problemas y cuáles serían las soluciones. Estoy ya generando una pequeña teoría en función de los datos que estoy teniendo. Normalmente las teorías matemáticas, por ejemplo, se basan en postulados que son verdades absolutas. Entonces yo, por ejemplo, todos los postulados matemáticos no se podrían contradecir porque si se contradijera uno de los postulados matemáticos o si una verdad absoluta se contradijera, todo lo que hemos avanzado en matemáticas y en ciencias, gracias a las matemáticas, quedaría en el piso, ¿no? Entonces, lo que podemos es generar a través de teoremas y algoritmos, podemos generar nuevas teorías, sí, como por ejemplo la teoría de la relatividad, que incluso Albert Einstein, por ejemplo, utilizó solo la imaginación. Por eso es que él tiene un refrán que dice, la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Porque él se imaginó cómo sería el mundo o visualizó el mundo a través de su imaginación, considerando si todas las actividades del hombre se movieran a velocidades similares a la de la luz. Y sacó la teoría de la relatividad, donde relacionó el espacio y el tiempo y lo demostró matemáticamente. Pero no es que hizo un aparato, no es que todavía en el mundo todavía no podemos viajar ni el 10% de la velocidad de la luz para poder comprobar los efectos de la teoría de la relatividad. Pero él se imaginó, entonces, y utilizó el razonamiento lógico, ¿no? Para poder descubrir su teoría, ¿sí? Y sin hacer experimentación. Entonces, eh, la investigación científica también implica la lógica matemática, ¿no? La lógica para poder mm, re- resolver varios problemas de la sociedad, ¿no? O para descubrir teorías que tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza que no son tan medibles como crear, como les digo, todavía no hemos hecho experimentos o no existe la tecnología para crear máquinas que viajen a velocidades tan altas como las de la luz. Pero generar teorías en base a sistemas complejos, ¿no? Su sistema coherente de conceptos, sí. Cuando ya deducimos las cosas, ¿no? Definiciones y proposiciones que explican fenómenos mediante relaciones entre variables. Entonces, son las famosas teorías. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Aló? No, Inge. Y bueno, No, ya Inge. estamos, ya. Entonces ya estoy llegando casi. Voy a llegar a... Ustedes han estado menos preguntones que los chicos de la mañana. Con ellos llegué solo hasta aquí porque me preguntaban un montón de cosas. Entonces aquí eh, vamos a hablar de unos paradigmas, aunque paradigmas es la forma de como uno o su punto de vista filosófico eh, que tienen ciertos grupos o personas respecto a lo que piensan del mundo o al conocimiento, a cómo se concibe el conocimiento. Eh, Aquí discrepo un poco, como les dije en la mañana a los chicos, porque los paradigmas son básicamente las formas en cómo el hombre concibe el conocimiento. Sin embargo, en los libros de metodología de la investigación em, se enfoca mucho, bueno, y por eso también yo prefiero llamarlos enfoques metodológicos, se enfocan en decir que las investigaciones se basan en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Realmente no es así. Bueno, mm, si hablamos de epistemología de la investigación, estos enfoques vienen de la forma de pensar o cómo el humano
dentro de su concepción mental, percibe el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas personas son más numéricas, ¿no es cierto? Quieren, para poder comprobar su mundo, entender el mundo, lo que hacen es medir y comprobar numéricamente su concepción del mundo o su entendimiento sobre el mundo. Entonces, a ese enfoque se le llama, o a ese paradigma, porque ese sí es un paradigma, se le llama positivista. Y si quiero comprender los fenómenos de la sociedad, tenemos el enfoque vivencialista, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros queremos es justamente entender cómo la sociedad piensa o concibe su entorno social, ¿sí? Y a eso le dicen que es cualitativo. Básicamente la mayoría de ustedes de libros en la mayoría de libros de metodología de la investigación van a encontrar estos dos enfoques, sí, sí, en realidad enfoques y no paradigmas. Pero como les mencioné hace un ratito, si solo fuera todo cualitativo o solo fuera cuantitativo o mixto, que es la mezcla o el complemento de estos dos enfoques, entonces Albert Einstein no hubiera sido, o las investigaciones de Albert Einstein no hubieran sido aceptadas, porque estaríamos diciendo que él no utilizó uno de estos enfoques, y no es así, él hizo el razonamiento lógico. Entonces, también tenemos eh, otro paradigma es justamente la parte lógica, ¿no? La parte lógica. Sí, cómo razonan las personas para poder descubrir los conocimientos en el mundo. Si no, tampoco podríamos descubrir las teorías de, por ejemplo, la teoría de juegos de John Nash. No sé si han visto la película de Nash. Bueno, creo que en esta clase también les hago ver ese video un poquito, un resumen del video. Entonces, él descubre a través del razonamiento lógico, sí, em, esta teoría, en este caso, de la economía para el equilibrio en las ventas cuando existen competidores del mercado. Entonces, no solo es cuantitativo, como ven, no solo es cuantitativo o no es solo cualitativo o no es el enfoque mixto, ¿sí? Ese es un enfoque reducido porque si no, como les digo, las teorías de, ¿dónde entra la teoría de Albert Einstein, ¿no es cierto? O de Stephen Hawking, que es básicamente en función al razonamiento, o de John Nash, como les digo, es base al razonamiento lógico. Entonces, sin embargo, por cumplir el sílabo, las metodologías, si quieren, más utilizadas podrían ser, o los enfoques más utilizados son el cuantitativo, que viene del paradigma positivista, sin el cual, para poder aceptar un hecho observable, yo tengo que medirlo, ¿sí? Tengo que tener una medición que me dé una objetividad sobre las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Como decir, por ejemplo, digamos que hago una encuesta, un estudio y digo el 99.999% de los hombres somos fieles, ¿no es cierto? Seguramente me da un enfoque objetivo, no tanto por la información que me da, sino que al decir un número, un valor, una medición, yo ya estoy dando un resultado que es tangible, medible, o sea, que puedo yo decir, casi todos los hombres han sido fieles, ¿no es cierto? Y estamos dando un número. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, está haciendo 23 grados centígrados de temperatura, o hay una temperatura de 23 grados centígrados, estamos hablando de 23 grados centígrados, no de hace un poco frío y hace un poco calor, ¿no es cierto? Bueno, puedo hablar así, pero no. Aquí estamos siendo muy efectivos con los resultados que me da el enfoque cuantitativo. Entonces aquí tenemos que es orientado a la medición objetiva. Usa herramientas estadísticas. Normalmente la mayoría de investigaciones usan herramientas estadísticas cuando hacemos mediciones, pero no está limitado a las mediciones porque yo puedo hacer una investigación
cuantitativa en función de, por ejemplo, un experimento químico, ¿no es cierto? Donde yo pongo las cantidades de reactivos. Digamos que quiero generar ácido, entonces yo pongo una cantidad de reactivo. Y al final debe darme, recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por lo tanto, si yo pongo, por ejemplo, 200 gramos de un elemento y 400 del otro elemento, al hacer la reacción química, me va a producir 600 gramos en total. No necesariamente del ácido. El ácido generalmente produce agua, recordarán cuando vieron química en cuarto, quinto curso, cuarto curso, ¿verdad? Cuarto curso. Bueno, ahora es quinto o no. Segundo de bachillerato. El cuarto curso es tercero de bachillerato, creo. Sí. Ya. Entonces, o el primero de bachillerato, tercero y el sexto curso. Ya. Entonces, en primero de bachillerato han de haber visto química, ¿no es cierto? Entonces, como la materia no se crea ni se destruye, pero si yo voy a generar un ácido, necesito los elementos químicos y me va a generar una cantidad de producto, que en este caso va a ser el ácido más agua. Y entre el ácido más agua, si estoy mezclando 200 de un elemento y 400 del otro, debería darme 600, ya sea que 600 de ácido total no lo te va a dar porque siempre te da con agua. Sería, digamos, que produce unos 300, digamos, unos 400 de ácido y unos 200 de agua, H2O. Entonces, yo puedo experimentar y también puedo medir con mi experimento. Es decir, no solo son estadísticas, ¿no? O, por ejemplo, si quiero medir, ¿cómo hizo Newton para medir la gravedad? Hizo experimentos, ¿no es cierto? Empezó a cuando le cayó la manzana en la cabeza, ¿no es cierto?, debajo del árbol. Entonces pensó en la teoría de la gravitación y cómo calculó la gravitación o la velocidad o la aceleración de la gravedad a través de hacer experimentos, ¿no es cierto?, qué sé yo, de distintas alturas, medía el tiempo que le tomaba en caer un objeto al suelo, ¿no es cierto? Entonces midió la distancia y el tiempo y empezó a deducir su famosa ecuación o sus famosos leyes de Newton, ¿no? De la mecánica de Newton. Entonces, eh, no solo se basa en estadísticas, sino también en experimentos. Busca generalizar los resultados. En toda investigación cuantitativa, lo que yo busco es generalizar, ¿no es cierto? Poner leyes generales a través de cumplimientos matemáticos, ¿no? Sobre todo, ¿no es cierto? Porque como puedo medir, yo puedo sacar ecuaciones o puedo sacar un modelo matemático que me resuelva alguna problemática. De hecho, la estadística es muy importante porque inclusive los modelos de Machine Learning nacen de la estadística realmente, sino que son estadística cambiada. La mayoría o muchos de los métodos de que hoy se le conocen como inteligencia artificial vienen de los métodos estadísticos, ¿sí? Sí, algunos han tomado como referencia, entonces esa es la estadística moderna, o sea, cuando te hablan de Machine Learning o Deep Learning son estadística moderna, ¿sí? Porque son métodos predictivos. Entonces, básicamente, eh, hay muchos, como les digo, muchas de la teoría de la inteligencia artificial nacen de la estadística. Entonces, puedo hacer, puedo generalizar, sí, en base a modelos matemáticos que puedo decir, ya sea con regresión polinómica, regresión lineal o u otro tipo de regresiones. Sí, recuerden que inclusive cuando ustedes trabajen en empresas, seguramente tal vez van a utilizar, van a generar modelos matemáticos con este tipo de regresiones, ¿no? Si sacar la función, por ejemplo, digamos que quiero saber el valor óptimo para alimentar a los pollos, ¿no es cierto? Darles ¿cómo se llaman? No, no es invernadero, ¿cómo se llaman? Los galpones. Pues quiero saber qué tanto debo distribuir a los pollos y cada qué tiempo debo de distribuir el alimento a los pollos para tener el mecanismo óptimo, ¿sí? Entonces puedo hacer un análisis que generalice en base a esta fórmula para cualquier galpón en cualquier ciudad del país. Funciona este tipo de elemento. Entonces eso tendríamos que generalizo, quiere decir que voy en función de mi modelo, de mis datos, mis resultados, puedo generalizar hacia toda la población.
Requiere hipótesis y diseño estructural. Pues todos los, todas las investigaciones cuantitativas requieren en sí mismo una hipótesis. Sí. Así como partió el doctor, sí, partió, después debe haber hecho algunas pruebas con distintos pacientes hasta obtener los resultados. Pero voy haciendo un diseño estructural. Sí. Normalmente por estas características a la investigación cuantitativa se le conoce como investigación deductiva, porque trata de ir de lo general a lo particular. Aunque no siempre es así, como les digo, yo puedo ir desde cuando hago, por ejemplo, una encuesta, yo realmente utilizo una población reducida, o sea, saco una muestra significativa y sobre esa muestra yo generalizo a la población, pero ahí, por ejemplo, no sería deductivo, sino inductivo porque estoy yendo desde lo particular, en este caso de la muestra, a lo general. Pero en términos generales, al enfoque cuantitativo se le conoce como, o se le asocia con como un método deductivo, o sea, que va de lo general a lo particular. Sí. Es que me baso en una ley general y voy particularizando, sí, sí, estoy deduciendo, ¿no? Bien, voy desde una ley general hacia lo particular. En cambio, los métodos cualitativos son inductivos, porque normalmente partimos de situaciones sociales particulares, sí, y induzco hacia toda la población. Entonces para quedar igualito que el otro curso, voy a ver lo mismo, ¿no? El enfoque cualitativo, en cambio, se refiere o está centrado en la comprensión de significados y contextos. Entonces, yo quiero saber por qué la gente fuma. Digamos que yo estoy haciendo un estudio de, de las personas que tienen cáncer al pulmón. Ya. Entonces, una parte puede ser cuantitativa, hago una encuesta, ¿no es cierto? Hago una encuesta donde digo, cuantifico cuántas personas tienen cáncer al pulmón y cuántas personas de esas que han adquirido cáncer al pulmón se debe a que han sido fumadores. Entonces yo puedo sacar una estadística y sacar numéricamente cuántos pacientes que han fumado tienen cáncer al pulmón. Eso sería cuantitativo. Cualitativo es, en cambio, entender por qué tienen cáncer al pulmón, por qué se han vuelto adictos al tabaco, ¿no es cierto? Qué sé yo, les voy indagando, les hago una entrevista y les digo, por ejemplo, cuáles han sido o cuáles son los motivos por los que usted fumaba, ¿no es cierto? Y actualmente tiene cáncer al pulmón. O sea, a lo mejor es porque tal vez le permitía liberarse del estrés, porque en zonas frías, según me han contado, porque yo nunca he fumado, que es por el frío y también desde el calor de los pulmones, otros por costumbre social, y así. Yo puedo indagar y sacar los distintos significados, sí. Pero yo puedo, realmente yo particularizo, porque incluso yo puedo entrevistar a un par de fumadores que tengan, qué sé yo, cáncer al pulmón, y con eso para mí es suficiente, con los criterios de ellos, o puedo tener un foro de unas 10 personas, y yo el momento que voy describiendo los fenómenos, voy explicando y generalizando, yendo de lo particular a lo general, es decir, las personas que sufren cáncer al pulmón han desarrollado esta enfermedad porque fuman y fuman porque tienen estas circunstancias, está el estrés del trabajo, eh, la forma de calentar sus pulmones, etcétera, etcétera. Voy sacando contextos y significados en base a las indagaciones que he hecho a casos particulares. Entonces, por eso es que el método cualitativo se le conoce como inductivo. Utiliza entrevistas, entonces yo, como les digo, puedo entrevistar a los involucrados socialmente, a los que estén en mi mano. Observaciones y análisis de contenido, es decir, que yo también puedo observar, ¿no es cierto? Qué sé yo, como hizo el doctor, observó que las personas que, que ordeñaban a las vacas no se contagiaban de él.
O puedo observar, digamos que yo quiero saber las costumbres de los indígenas. Puedo observar cómo puedo irme a su entorno y tomar nota en el campo de cómo van desarrollando sus actividades, por ejemplo, la caza, la pesca, cómo viven en familia, cómo se visten, ¿no es cierto? O también puedo utilizar contenido, que quiere decir que puedo utilizar la literatura que existe al respecto de una temática social dada. Y en base a, incluso puedo triangular lo que se hace en teoría fundamental. Puedo triangular los tres informaciones. Digamos que hago entrevistas, también me voy a observar en el campo y además tengo documentación respecto a lo que sucede al fenómeno social. Y en base a a esos tres elementos de juicio, voy formulando en este caso mi teoría, mi conjunto de significados. Es flexible y exploratorio, sí, porque depende del nivel de profundidad que quiera llegar el investigador. Entonces, si el investigador quiere indagar más, incluso puede hacer más preguntas al investigador, sí, puede realizar más preguntas y, qué sé yo, estoy hablando, por ejemplo, del cigarrillo, qué sé yo, le digo por qué le produce el estrés y el estrés le produce porque la familia o el trabajo le genera mm, o trabaja más de 8 horas y eso hace que tenga que estar activo. No sé, bueno, yo nunca he fumado. La otra forma de hacer mi investigación cualitativa sería que yo me ponga a fumar. Y, bueno, ese vicio no quiero tener, no quisiera saber qué se siente. Entonces, como decir, ponerse en los zapatos de los otros. Pero es flexible porque usted como investigador determina hasta qué profundidad quiero llegar en la investigación, hasta qué niveles o hasta qué conceptos o características o categorías, porque aquí habla de significados que son las categorías, quiero, quiero asumir. Sí, entonces. Es exploratorio porque usted va diciendo básicamente en función de la información que va tomando, va describiendo o narrando los resultados, ¿sabes? Dice la gente que se desarrolló cáncer al pulmón en su mayoría, bueno, o coinciden en los criterios de que ellos sufren estrés y por eso han empezado a fumar desde temprana edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la investigación cualitativa se le conoce como subjetiva y no pretende generalizar, sino profundizar. Como les digo, el nivel de profundidad va a depender del investigador. Sí, entonces, como les digo, va a depender del punto de vista del investigador que tiene que estar relacionado con el objeto de estudio, porque estamos haciendo una investigación cualitativa. Y bueno, aquí no está el enfoque mixto. El enfoque mixto habla de que puede utilizar cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Con el fin de complementar los estudios, ¿no? O sea, yo puedo, como les digo, puedo tomar un estudio justamente del cáncer del pulmón. La parte cuantitativa sería medir cuántas personas están enfermas, qué tipo de personas están enfermas, que a lo mejor fumaron antes, que no fumaron antes, y después hacer un análisis de por qué fuman o por qué han fumado y han generado la enfermedad. Entonces el uno me dice, me mide y el otro me dice el por qué. Saco los significados del por qué ha sucedido este fenómeno social. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, sino para quedar ahí. Creo que nos quedamos igualitos con el otro curso. Sí, básicamente ellos, bueno, al final creo que me hicieron más preguntas. No terminé de darle las, bueno, que solo faltan como bien 3 líneas semejantes de diferencias y también la parte que es la complementariedad de los dos métodos, que es el enfoque mixto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, No hay. Ya, Sí. nos quedamos hasta aquí. En la próxima clase voy a hacer, creo, una clase mixta, es decir, la primera hora voy a ir a una teoría y la segunda irme a la práctica para hacer el otro taller, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Como les digo, yo creo que sí va a ser necesario recuperar las 4 horas de la primera semana para poder alcanzar con todo lo que tenemos que ver este parcial. Así que tendrán que venir a las tutorías, pero yo les he de avisar. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que tengan una buena noche. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Muchas Inge. gracias. Hasta luego, Hola, Inge. Inge. Que les vaya muy bien, cuídense, Hasta chao. luego.
Saludos, Inge. Chao, chao, chicos. Yo quería hablar con usted. Dígame. Lo que pasa es que a mí no me ha agregado a ningún grupo y sí le han mandado mi nombre para que me agregue al grupo y no me ha agregado. Entonces en la plataforma me sale como que no pertenezco a ningún grupo. ¿En cuál grupo será? ¿En qué grupo supuestamente está? Me Sí, creo que mandaron, está en mi grupo. No sé, a mí me sale como grupo 1 punto algo. No sé qué será. ¿O estaba a ver lo que me dijo? Oiga, yo revisé la lista y estaba el señor, déjame ver. Igual Grupo Inge, uno, consulté. Sí, consulté solo que con se el me... comandante. Y creo que sí le había mandado eso. A ver, déjeme ver. Ustedes son el 30. Sí me mandó porque yo le pregunté también, a ver, antes de crear los grupos. Tan, tan, tan. Ah, aquí está, caramba. ¿Sí ve mi pantalla o no? ¿Aló? no, ¿Aló? Inge, no se ve. Deje de compartir con... A ver, déjeme ver. Lo que me mandó el comandante es... Déjeme ver. Tan, 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 tan. Aquí antes de entrar a clases estoy acá, aquí. Lo que me dijo son estos de aquí. Porque en esta lista había un grupo uno que no tenía Sí, ningún. creo que es de Inge, y yo. Ahí está. No hay ningún integrante. Y ahí me dijo que los integrantes de ese grupo son estos de aquí. Fernando Hinojosa. Caramba. Aquí está. Sí, Inge, ese es. Pero, ¿quién falta? A mi nombre. Solo falta Juan Andrade, que sería porque a mí sí me sale grupo. Fernando Ajá, Hinojosa. ya mi. Sebastián Vega. Andrés Sánchez. Juan Andrade. ¿Eso falta? Sí, Juan Andrade falta, Inge. Ya. No subirán a tarea hasta que lo suba Juan Andrade. Ya. Ya listo, Inge. Ya listo. Esta mañana ya le chequeo porque tengo una reunión ahorita. Ya le chequeo. Ahora me acuerdo por si Sí, acaso. Ustedes tenemos mañana, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Por si acaso me acuerdo de mañana. Chao, chao. ya, ya, Inge, chao. Hasta luego, gracias.